Adelante, hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Como saben, o como nos enteramos que Pedro iba a estar hoy de viaje, iba a estar fuera de su casa, iba a estar en La Victoria, dando un estudio este fin de semana, tanto hoy como mañana y el domingo. Entonces, me corresponde a mí, o me correspondió, dar un estudio hoy acá en lugar del hermano Pedro. Hoy no vamos a ver Reyes de la Biblia, hoy vamos a tocar otro tema. Y es un tema que ha traído mucha controversia en la misma iglesia de Cristo. Hay muchos hermanos que yo he escuchado en la iglesia que no se han puesto de acuerdo en cuanto a lo que el apóstol Pedro, aquí en su primera carta, en el capítulo 3, está diciendo y a lo que se está refiriendo. Entonces, es importante que aclaremos este texto, o sea, que busquemos que la Biblia nos aclare este texto, no nosotros, sino que la misma Biblia nos aclare este texto para tener la certeza y la seguridad de lo que estamos estudiando y tener la convicción de que lo que estamos creyendo es lo correcto y podemos interpretar y ver realmente lo que el apóstol Pedro está enseñando acá en este texto. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, en los versículos del 18 al 20. Empezando con el versículo 18. Y habla sobre el hecho de que Jesucristo fue en el Espíritu y le predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a leer versículo, o ¿quién lo puede leer? Versículo 18 al versículo 20. Yo del capítulo 3. Capítulo 3, 1 de Pedro, versículo 18 al versículo 20. Primera de Pedro. Ajá. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok. En el contexto de la carta del apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Pedro escribió la carta a las iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y era porque estaban sufriendo una gran persecución en esos momentos, por ahí por el año 62, 64 de la era cristiana. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban en gran tribulación, y esto fue una carta escrita para consolar y para animar a los hermanos a que siguieran adelante a pesar de las tribulaciones que estaban sufriendo. Por eso él hace referencia que en el versículo 18 dice, porque Cristo también padeció una sola vez por nosotros. O sea, si Cristo padeció, no es extraño que nosotros también padezcamos, ¿verdad? El justo por los injustos, y él siendo justo por los injustos padeció. Porque nosotros como cristianos siempre tenemos la idea de que el hecho de ser justo no debería pasarnos cosas malas. O sea, si estamos con Dios y Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿O por qué sufrimos muchas veces en la vida? Y aquí Cristo sufrió siendo justo por los injustos. O sea, él murió por los injustos. O sea, él siendo justo murió por los injustos. Dice que él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el versículo 19 es el que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, dice que Jesucristo fue en el espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién eran esos espíritus encarcelados? Según el versículo 20, eran los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, ¿a quién les predicó Cristo en el espíritu? Según esto, a los que vivieron
en el tiempo de Noé. O sea, no le predicó a todos, sino solamente a los que vivieron en el tiempo de Noé. Hay muchas personas o muchas religiones, en el caso de la Iglesia Católica, su credo, el credo de la Iglesia Católica dice que Jesucristo descendió a los infiernos. Y muchas personas que interpretan este texto dicen que Jesús fue a donde estaba el sitio de tormento, de castigo, a predicarle a estos espíritus que estaban encarcelados. Eso es lo que predican muchas personas. He visto estudios donde también se habla de que estos espíritus encarcelados no son personas, no fueron personas que tuvieron en carne y hueso en este mundo, sino que se habla de espíritus angelicales o los ángeles que se rebelaron contra Dios, porque en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres se mezclaron, y ellos dicen que los hijos de Dios en Génesis capítulo 6 eran ángeles que se mezclaron con las mujeres humanas, y fue cuando nacieron los gigantes y esos grandes paladines que surgen. Y lo dicen porque en Job, dicen porque los hijos de Dios en ese tiempo no se hablaba de los hijos de Dios, pero en Job dice que los hijos de Dios fueron a visitar a Dios y entre ellos estaba Satanás. O sea que se habla de que los ángeles eran los hijos de Dios, pero realmente esto no es lo que está diciendo el texto. O sea, los hijos de Dios, aquí no está hablando de ángeles, aquí no está hablando de espíritus encarcelados como ángeles que pecaron contra Dios y fueron desechados y fueron encarcelados, sino que está hablando de las personas que vivieron durante el tiempo de Noé o estuvieron en el tiempo de Noé. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? ¿O a dónde Jesús fue llevado cuando murió? Y eso lo revela el libro de Lucas. Lucas, cuando vemos en el capítulo 23, Lucas capítulo 23, pueden hacer comentarios cuando quieran, o sea, pueden interrumpir y hacer comentarios, no hay ningún problema. En el capítulo 23, Jesucristo estaba siendo crucificado en los versículos 26 en adelante, y él estaba siendo crucificado entre dos ladrones, dos personas que habían sido malhechores. Y según nos narra Lucas, uno de los ladrones se arrepiente o se arrepiente de su pecado y reconoce que Jesucristo es justo, porque él le dice al otro: mira, nosotros estamos padeciendo porque lo merecíamos, pero este ningún mal hizo. Fíjese el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesucristo mismo le revela a este ladrón arrepentido que él ese mismo día estaría con él, ¿dónde? En el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? Fíjese que tenemos un texto que nos habla en Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Fíjese que cuando uno muere, según lo que cuenta Jesús en la historia del rico y Lázaro, hay dos destinos a donde va el hombre. Hay un destino que es de consuelo y hay un destino de castigo. Fíjese lo que aconteció con el rico y Lázaro en el capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿a dónde fueron ellos cuando murieron? Tanto el rico como Lázaro fueron a un sitio llamado el Hades. El Hades. Pero el Hades, según lo que cuenta Jesucristo en esta historia, está dividido en dos partes. Uno que es el seno de Abraham y otro que es el sitio de tormento o de castigo donde estaba el rico. O sea que Jesús, cuando le menciona al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, él iba a estar ¿dónde? En el sitio de consuelo. Jesucristo no iba a estar nunca en el sitio de tormento.
porque el ladrón estaba arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo el ladrón a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la promesa de Jesucristo fue en el paraíso. O sea, ¿dónde iba a estar Jesús? En el seno de Abraham, en el mismo sitio. Hades significa lo invisible. Muchas Biblias, yo he leído muchas Biblias, y ellos traducen Hades como infierno. Como infierno, o sea, normalmente la traducen como infierno, pero realmente Hades no significa infierno. Hades significa lo invisible, el sitio de los muertos, el sitio donde van los espíritus después de haber muerto. También se refiere a la tumba, donde ponen los muertos. Pero en este caso se está refiriendo al sitio donde van los espíritus de los que murieron en el Hades. Entonces en el Hades se divide en dos partes. La parte del seno de Abraham, que es el paraíso, y la parte del tormento, que según la mitología griega se llama Tártaros. Eso es lo que he estado leyendo. Ahora, ¿qué sucede aquí en este texto de Primera de Pedro? Fíjense que muchos interpretan que aquí Pedro está hablando de que Jesucristo, después que murió en la cruz, fue a predicarle a unos espíritus que estaban encarcelados, gente que vivió durante el tiempo de Noé. Pero realmente el texto no está diciendo eso. El texto no está diciendo que él fue y le predicó a él después que murió, le predicó a esos espíritus encarcelados. A eso no lo está diciendo el texto. Eso lo interpretan las personas que leen este texto, pero realmente no lo está diciendo. Por eso no podemos afirmar que él en ese espíritu fue y le predicó en ese momento a esos espíritus, en su espíritu no fue y le predicó a esos espíritus encarcelados, sino que él sí fue en el espíritu a predicarle a ellos, pero no en ese momento. Hay un solo tiempo en el que se habla aquí. El único tiempo en el que se habla aquí está en el versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿cuándo? ¿Cuándo desobedecieron? ¿Y qué fue lo que ellos desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Entonces, ¿cuándo fue que se le predicó a estos espíritus que ahora estaban encarcelados? No se le predicó, no fue que Cristo fue y les predicó en el momento que murió en la cruz y fue allá a predicarles, sino hubo un momento en que Cristo en el Espíritu les predicó a estos hombres y estas mujeres o estas personas que vivieron durante el tiempo de Noé. Fíjense que si nos vamos a Génesis capítulo 6, y lo vamos a explicar mejor. Génesis capítulo 6, Dios ya tenía destinado la destrucción del mundo. El versículo 3 del capítulo 6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué estaba hablando Dios acá sobre los días del hombre, que serían 120 años? Ya Dios había predestinado, Dios había decidido la destrucción del mundo con agua, pero le daba 120 años al hombre. ¿120 años para qué? Para que escucharan el mensaje. ¿Cuál mensaje? Fíjese, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces uno dirá, bueno, ¿quién fue el que le predicó a esta gente en el tiempo de Noé? Según segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fue Noé. Dice pregonero de justicia. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Noé predicándole a esta gente? Según lo que dice Dios en el capítulo 6 de Génesis, él estuvo dándole 120 años, que fue el tiempo en que Noé estuvo preparando el arca. Ahora, ¿por qué Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, dice que fue Jesucristo en el Espíritu, que fue y les predicó a esos espíritus que estaban encarcelados ahora? Pero ¿cuándo les predicó? En el tiempo en que Noé estaba preparando el arca. Fíjate, si nos vamos a primera de Pedro, ahí mismo en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11, esta parte nos puede aclarar el por qué Pedro escribe eso en el capítulo 3.
Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De los profetas que inquirieron acerca de esta salvación, acerca de Jesucristo, ¿verdad? Escudriñando, fíjese el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas para inquirir acerca de la venida de Jesucristo al mundo, de encarnarse? Dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, cuando Noé estaba predicando en los tiempos de la preparación del arca, en esos 120 años que estuvo preparándose el arca, ¿quién estaba, qué espíritu tenía Noé para predicar, para que Noé predicara eso? O sea, ¿qué espíritu estaba con ellos? Según el apóstol Pedro, era Cristo. Dice, él predicó en el espíritu a esos espíritus que estaban encarcelados. Él fue en el espíritu que fue y predicó a esos espíritus. Pero en el espíritu, ¿por qué? Porque el profeta que anunció el mensaje de Dios fue Noé en ese momento. ¿Y quién lo inspiró? ¿Quién era el espíritu que inspiró a Noé para que predicara y le anunciara a la gente de ese momento que iba a haber una destrucción por agua? Fue Jesucristo que estaba en Noé. Así como inspiró a los profetas, también a Noé lo inspiró. Ahora, Dios siempre le daba la oportunidad, cuando Dios sabía que iba a destruir el mundo con agua, y Dios siempre da la oportunidad de que las personas puedan escuchar el mensaje de Dios, puedan escuchar el mensaje, puedan escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y las personas tenían que tomar su propia decisión. Nadie podía hacerlo por ellos. Pero resulta que, según lo que dice aquí el mismo versículo, los únicos que entraron en el arca, los únicos que escucharon a Dios y que realmente hicieron la voluntad de Dios, fueron 8, que fue Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras, o las mujeres de sus hijos. Fueron 8 personas las únicas que se salvaron en ese momento. Ahora, solamente se le predicó, según lo que dice este texto, a la gente que estaba durante el tiempo de Noé, porque ahí comenzó todo nuevamente. Ahí comienza todo nuevamente. O sea, Dios le dio la oportunidad a esas personas de que se arrepintieran, de que entraran en el arca y pudieran salvarse. O sea, tuvieron la oportunidad y la rechazaron. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo comienzo. Sabemos que en el principio Adán y Eva pecaron, Caín mató a Abel, nació un tercer hijo de Adán y Eva, y de ese tercer hijo, se llamaba Set, viene la generación hasta Noé. Pero como Caín y otros hijos que tuvo Adán y Eva poblaron la tierra en ese momento, dice que se multiplicó mucho la maldad del hombre, Dios decidió destruir todo el mundo, pero Noé vio un hombre justo y por eso preservó su vida, pero le dio la oportunidad a las personas de que escucharan el mensaje y se arrepintieran, como pasó con Nínive, ¿verdad? Con el profeta Jonás, pero en este caso la gente de ese tiempo decidieron no aceptar el mensaje de Dios. Ahora, es lógico que Jesucristo hubiera ido al sitio de castigo a predicarles a esta gente. Sería lógico que lo hiciera. Imagínense que fuera así. Sería lógico. Fíjense lo que dice Lucas 16 en el caso del rico y Lázaro en cuanto al estado en el que están esas personas que están en ese sitio de tormento, en el sitio de castigo. El versículo 26, bueno, vamos del versículo 25 del capítulo 16 de Lucas. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea, según lo que dice Lucas, según la historia que cuenta Jesucristo acerca del rico y Lázaro, hay una gran cima puesta entre los justos y los injustos, los que están en el sitio de tormento y los que están en el sitio de consolación. Y no hay paso de un lado a otro, o sea, no se puede pasar de un lado a otro. Por tanto, no tendría sentido
que Jesucristo fuera y le predicara a espíritus que están en un sitio de tormento para que tuvieran la oportunidad de pasar al otro sitio. No, eso no tendría ningún tipo de sentido. Además de todo eso, según lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, en 2 Corintios capítulo 5, acerca del juicio, vamos a leerlo, versículo 10, 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios? Que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, nosotros vamos a recibir según lo que hagamos mientras estuvimos en el cuerpo. O sea que la muerte sella el destino del ser humano, del hombre. O sea que después de la muerte no hay manera de cambiar el destino, según lo que dice el apóstol Pablo acá. Y la Biblia no puede contradecirse a sí misma. En Hebreos capítulo 9, el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, el escritor de Hebreos decía, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto es lo que viene es el juicio. O sea, el hombre muere y ¿qué espera el hombre después de morir? El juicio. El juicio, que es lo mismo que está diciendo 2 Corintios capítulo 5, que lo que viene después de la muerte es el juicio. Pero el juicio, ¿por qué vamos a ser juzgados? Dice, por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, pero vamos a ser juzgados por esas cosas que hicimos. Ahora, hay textos que se han usado para apoyar la idea de que Jesucristo sí fue al lugar de tormento. Y hay personas que lo han usado malinterpretando esos textos. Y uno de ellos está en el mismo apóstol Pedro. Fíjese, el apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, dice, vamos a leerlo del versículo 4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Entonces, según muchas personas interpretan, yo he escuchado interpretaciones de este texto, donde dicen que sí se les predicó el evangelio a los muertos. O sea, que hay muertos que se les dio la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero aquí no está hablando de eso el apóstol Pedro. Como dije al principio, cuando se escribe la carta por una gran tribulación, estaba pasando por una gran persecución, ellos estaban siendo muertos, muchos de los cristianos, por el hecho de ser cristianos, y había mucho sufrimiento en la iglesia. Y la carta se escribió para consolarlos y animarlos a seguir adelante. Nosotros muchas veces hemos interpretado, dicen, no, pero es que aquí está hablando de muertos espirituales. Pero aquí realmente el apóstol Pedro no está hablando de muertos espirituales, porque a los que se les predica el evangelio es a los muertos espirituales, que son todas las personas que no han conocido a Cristo. Todo aquel que no ha sido bautizado está muerto espiritualmente porque está apartado de Dios. Pero aquí no dice eso el apóstol Pedro. Él está diciendo, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Son juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué muertos se les predicó el evangelio? No es que la persona después que murió, o el hermano después que murió, le predicaron el evangelio, no. Habían hermanos que estaban siendo asesinados por los romanos. Nerón tenía una gran persecución contra la iglesia en ese tiempo. Y habían hermanos que estaban siendo muertos, asesinados
por el Imperio Romano por el hecho de ser cristianos. Y ellos eran juzgados, ¿por qué? Por ser cristianos. ¿Quién los juzgaba? Los hombres. Pero a ellos se les había predicado el Evangelio. Por tanto, al predicar el Evangelio, ellos creían en el Evangelio, se bautizaron y vivían para Dios. Pero vivan en espíritu según Dios. Ellos aunque murieron en la carne, ellos viven para Dios. O sea que la predicación del Evangelio no fue después que murieron. La predicación del Evangelio fue antes que ellos murieran. Los hombres los juzgaron, los mataron, pero ellos viven para Dios. O sea, es como un consuelo a la iglesia, a estas iglesias de Asia Menor, donde a pesar de que ellos murieran, fueron juzgados por los hombres, por el Imperio Romano en ese momento que tuvo una gran persecución contra ellos vivían para Dios. Y ese era el consuelo que tenía la iglesia, que seguían vivos a pesar de haber muerto, porque recibieron el mensaje del Evangelio. Hay otro texto que también he escuchado que se usa para apoyar que Jesucristo fue al infierno o al lugar de castigo, y está en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 8 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, bueno, que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Escuché un estudio que me mandó, por cierto, el hermano Fidel, de alguien, no sé quién era la persona que hizo ese estudio, donde ellos decían que el infierno es un sitio que está en el centro de la tierra. Yo he escuchado hasta muchos pastores evangélicos de que una vez que metieron un micrófono no sé cuántos kilómetros hacia abajo, no sé por dónde lo metieron, y se escuchaba los gemidos, los llantos de las personas que estaban siendo atormentadas en ese sitio. Pero eso es pura fantasía, eso realmente no es así. El infierno, según lo que dice Jesucristo allá en Mateo capítulo 25, es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, pero no es un lugar físico, así como el cielo no es un lugar físico. El cielo y el infierno son lugares espirituales, porque al final lo que va a ese sitio, por lo menos en el caso del Hades, donde estaba el rico, no era su cuerpo, era su espíritu. Espiritualmente él estaba siendo atormentado. El Lázaro estaba siendo consolado en su espíritu. Pero vendrán momentos cuando Jesucristo venga por segunda vez, según lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, de que seremos transformados, dicen un abrir y cerrar de ojos, que seremos arrebatados, ¿verdad? Y vamos a vivir eternamente en los cielos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Según 1 Corintios capítulo 15, dice que tendremos cuerpos espirituales glorificados. En este caso, cuando el apóstol Pablo escribe esto, Jesucristo ya había resucitado. Jesucristo ya había resucitado. Está hablando de que Jesucristo subió a los cielos, pero cuando Jesucristo sube a los cielos, ya él sube con un cuerpo glorificado. Por tanto, él resucitó en cuerpo. Cuando se habla de Noé, allá dice que Jesucristo fue en el espíritu. Y en el espíritu él fue antes de su encarnación con María la Virgen, sino en los tiempos de Noé, cuando él le predicó a esos espíritus que ahora estaban encarcelados por haber desobedecido en ese momento las palabras de Noé, siendo inspiradas por Jesucristo que estaba en él en ese momento. O sea, cuando el apóstol Pablo acá habla de que Jesucristo bajó a las partes más bajas de la tierra, no significa que fue al centro de la tierra, donde dicen algunos que es el infierno o el castigo o el sitio de castigo. Simplemente que vino a este mundo, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, la gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea, el Santo de Dios, el unigénito de Dios, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Empezamos a leer un momentico Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, él es en forma de Dios,
Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A dónde vino a habitar Jesús? A la tierra, al mundo. Se hizo igual que nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose como nosotros, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces no significa que Jesucristo fue al centro de la tierra, no significa que Jesucristo fue a unas partes bajas de la tierra, sino que simplemente vino a la tierra, vino al mundo y vino a cumplir el propósito por el cual estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo, que Él vendría a salvarnos de los pecados. Por tanto, en ninguna parte de la Biblia, en ningún texto, ni en Primera de Pedro capítulo 3, ni en ningún otro texto, se menciona o se hace referencia a que Jesucristo haya ido a un lugar de tormento. Primero, porque es el justo. ¿Y por qué el justo iría a un lugar de tormento? No tendría sentido. Segundo, ¿por qué darle oportunidad a la gente del tiempo de Noé y no a los demás? No tendría sentido tampoco. O sea, ¿qué diferencia hay entre la gente del tiempo de Noé a las siguientes personas que desobedecieron? Porque él solamente les fue y le predicó a los que estaban en el momento en que se preparó el arca. O sea, la gente que vivió durante el tiempo de Noé, cuando se estaba preparando el arca, cuando Dios decidió destruir el mundo con agua. Y tercero, la Biblia no se contradice. Por tanto, según lo que enseña la Biblia, nosotros vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que la muerte del ser humano, la muerte nuestra, sella nuestro destino. No hay manera de cambiar el destino, según lo que nos enseña la Biblia, el apóstol Pablo también, lo que nos enseña. No hay manera de cambiar el destino de una persona después que partió de este mundo. Las personas simplemente tienen que obedecer a Dios mientras hay vida, mientras están en este mundo. Después que partieron de este mundo, ya no hay oportunidad, porque como dice en la historia del rico y Lázaro ya en Lucas 16, hay una gran cima que nos separa a los que están a los injustos, a los que están en tormento, con los que están en consuelo, en el seno de Abraham, en el paraíso. Entonces es imposible que se le dé una oportunidad distinta a ellos y a otros no. No tendría ningún sentido eso. ¿Comentarios o preguntas? Quiero añadir solamente un par de cosas para respaldar todo lo que has dicho. Ajá. Primero, en el contexto general de la carta de Pedro, no tiene por propósito traernos una información de ese tipo, de lo que la gente está tratando de enseñar, sino está tratando de, como tú dijiste, de consolar a estas gentes que están sufriendo y les está recordando el Evangelio 4 veces. El evento del Evangelio en 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, rescatados con la sangre. El capítulo 2 versículo 21 en adelante, Cristo padeció, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿verdad? Y en el capítulo 3, y lo hace otra vez en el 4, pero en el 3, que es donde llegamos, está llegando a una conclusión, donde dice finalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Otra vez por el Evangelio, porque también Cristo padeció, versículo 18, una sola vez por los pecados. Ahora, dentro del contexto, eso es lo que quiere que entendamos. Lo que quiere que recordemos es que Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha rescatado, Cristo ha hecho todo por nosotros, ha sufrido, ha hecho todo. No tiene que ver nada de repente introducir un concepto diferente a lo que está en el significado general, pero quedándose en el versículo 18 y 19 es clarísimo, porque dice el 18, ¿verdad? La última parte, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y luego dice el 19, en el cual, ¿verdad? O sea, olvídense de los numeritos, simplemente cuando dice en el cual, está hablando de qué? En el espíritu. Es así, es en el espíritu, ¿verdad?
muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que es lo que está diciendo. Entonces, tiene que ver con el espíritu de bondad, predicando el espíritu de maldad, ¿verdad? Y eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, según Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a las potestades superiores espirituales. ¿Por medio de quién? De la iglesia, de nosotros. O sea, nosotros no estamos yendo al infierno a predicar a espíritus, estamos predicando contra el espíritu, las potestades superiores de maldad, o sea, los valores del pecado en comparación a los valores de la bondad. Ese es un punto que debemos entender. Y el que no tiene habilidad de discernir espiritualmente, por eso se mete en todos los problemas que está mencionando Agustín. El otro asunto que mencionó, cuando dice que los hijos de Dios son los ángeles, yo creo que se olvidaron de leer el resto de la Biblia, porque solamente en Job se menciona que los hijos de Dios eran los ángeles. Porque si usted va a Job 38:7, Juan 1:12, Romanos 8:14, Romanos 8:19, Filipenses 2:15, 1 Juan 3:1, 1 Juan 3:2. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Nosotros no somos ángeles No. con cuatro caras y ojos y 6 alas y toda la pesca, ¿no? O sea, nosotros somos seres humanos, igual que todos los demás. Entonces, los hijos de Dios son los que invocan a Dios. Allá en Génesis. En Génesis, los que invocan a Dios son los hijos de Dios, ¿verdad? Contra los hijos de los hombres. Solo eso quería añadir. Ahora sí, los que quieran hacer preguntas, ¿se quedaron igual o aprendimos algo? Espero que hayan aprendido algo. Pueden hacer comentarios si quieren, no hay problema. O alguna pregunta. Con toda libertad. Hermana Alex, no ha dicho nada. Bueno, yo Pues solamente... la verdad, hermanito, que yo había escuchado sobre la enseñanza, pero a través de los hermanos de la Iglesia de Cristo, pues, y tenían pues parte de lo que dijeron aquí, pero no así de la manera tan clara en que tú nos diste a entender esto, porque no tendría, como dice, pues no tendría ningún sentido pensar que dentro de la justicia de Dios, pensar que algunos tuvieron, los de otros tiempos, tuvieron oportunidades después de muertos. Eso no tiene sentido. Y sería muy chévere que después de muerto decir, ay, yo me arrepiento de lo que hice, todo lo que hice en la vida. Tampoco tiene sentido, pues. Entonces, a mí me quedó extremadamente claro, pues. Hermano Hugo. Bueno, sí, hermano, eso de que el infierno dice que es en el centro de la tierra, yo también lo he escuchado, así, ¿no? De algunas religiones que dicen eso. Pero no, pues la Biblia es bien clara, ¿no? Y no se contradice en nada, sino que es según la mala interpretación que le dan, pues, ciertas personas, ¿no? O de ciertas religiones. Pero eso, pues, de que el Hades es el lugar de los muertos, ¿verdad? Lo cual, pues, ahí es donde van todos, vamos todos. El mismo Jesucristo fue ahí, ¿verdad? Pero claro, el Hades está dividido en dos partes, pues, ¿no? El seno de Abraham o paraíso y el otro que es el Tártaro o el, ¿cómo le llaman? El lugar de castigo. Sí, eso, ajá. Entonces, fue ahí, pues, nuestro Señor Jesucristo fue al paraíso, ¿ves? Entonces, eso es lo que quería decir, hermanito, porque todo está claro, todo está bien dicho, según conforme la Biblia. Y gracias por explicarnos bien, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere comentar o agregar algo o preguntar algo? Cualquier cosa lo pregunta el hermano Roberto Miranda.
No, Si bueno, es Isaías, mejor todavía, si es del libro de Isaías. una aclaración más, la razón, yo pienso que la razón por la cual la gente confunde el 18 y el 19, ¿verdad? Y 20, es para quitarle poder al versículo 21 de 1 de Pedro. Sí, del El bautismo. 3. Pues sí, para quitar de la gente, realmente esa es a nuestra imitación del Evangelio, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 6. O sea, nosotros tenemos que ser bautizados para ir a la cruz, ¿verdad? Pecaremos para que su gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos hemos otra vez? sido crucificados juntamente con él por medio del bautismo. Entonces, le quitan énfasis al bautismo y entonces ya, cuando se lee esto, no, lee un poco antes y empieza la discusión, ahí se olvida uno del bautismo. El bautismo, que claro, es esencial, y eso si lo quitamos de ahí, ya deja de ser esencial. Sí, es que Cristo fue el que vino a salvarnos, el que nos dio el Evangelio para que por él medio del Evangelio fuéramos salvos. Y por eso él pone el ejemplo de Noé. O sea, Noé también se le predicó a la gente de Noé. Noé le predicó con el Espíritu de Cristo, le predicó a esa gente. O sea, que Cristo también estuvo en los tiempos de Noé y le dio la oportunidad a la gente del tiempo de Noé de que también fueran salvos. Pero ellos simplemente no aceptaron. Entonces el bautismo que correspondía a eso, ellos fueron bautizados en agua. O sea, el pecado fue destruido por el agua que Dios mandó, por el diluvio. O sea, el agua destruyó el pecado. Y ese bautismo que practicamos nosotros hoy en día hace lo mismo. Esa agua, ¿verdad? Mediante la fe en el Evangelio en Cristo Jesús, también se destruye el pecado. El cuerpo del pecado es destruido, como dice Romanos capítulo 6. El cuerpo del pecado es destruido en ese momento, pues somos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, más o menos como una semejanza, una similitud entre los dos eventos. Y Cristo interviniendo en las dos partes igual, tanto en el Evangelio hoy en día, como en el momento del diluvio, en el momento de Noé, con la predicación de Noé, para que la gente tuviera la oportunidad de poder arrepentirse y entrar en el arca y salvarse. Pues simplemente es una ilustración Sí, de lo que es el bautismo, que es el punto más importante de acá. correcto. Que tiene que ver con quitarnos el pecado, el arrepentimiento, el perdón. De eso se trata. Todo el asunto se trata de eso. Es el Evangelio, ¿verdad? Perdón de los pecados. Hermano, Por eso nos explica claramente que el bautismo es una aspiración a una buena conciencia, exactamente. De Dios. Tiene la mano levantada Lisbeth. Sí, bueno, yo no había escuchado eso de que se le predicara a los muertos, ¿no? Pero sí me gustaría preguntar, porque claro, aquí también estos estudios son grabados y quizás alguien cristiano, no cristiano o hermano puede verlo, ¿no? Sí me gustaría preguntar acerca de, por ejemplo, de las brujerías, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, de un hermano que es predicador, que él, antes de conocer a Cristo, practicaba eso y que se cortaba la lengua o se tomaba mucho alcohol y no se embriagaba, se cortaba la lengua y cuando pasaba esa situación, la lengua normal. Entonces, pues no sé, este tema me llevó a eso más bien. Y estaba leyendo, no sé si de repente Agustín, el que dio el estudio se basaba en el que tú escuchaste, el audio, en que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso está en Efesios 6:12. Entonces, no sé si estoy fuera de contexto, pero bueno, pensé, se me vino eso a la mente. Bueno, la maldad existe. Dios, el padre de la mentira es Satanás. Y él siempre busca desviar. O sea, el trabajo de Satanás es Eran como desviar a las unos espíritus personas. encarcelados, hablando de
Pasa que los espíritus estos encarcelados términos. ya es como Satanás, ya Satanás está condenado. Correcto, O sea, exacto. pero espíritus encarcelados significa que ya están en el sitio como el rico, ya están en ese sitio esperando. Hasta el día de hoy hay muchas personas ahí, o sea, como el rico sigue estando ahí hoy en día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga por segunda vez y haya la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, o sea, seremos transformados, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, porque dice que la sangre, ya como dice en Corintios 15, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, o sea, que tendremos un cuerpo espiritual glorificado, iremos unos al cielo y otros irán al infierno. Hoy en día nadie está en el infierno todavía, porque el infierno es un sitio que va a estar las personas que desobedecieron a Dios, que están apartados de Dios cuando Jesucristo venga por segunda vez. Hoy están en el Hades, en el lugar de tormento. Y los que hicieron la voluntad de Dios están en el paraíso, o el seno de Abraham, según lo que enseña Jesucristo en la historia del rico y Lázaro. Ahora, la brujería, me han dicho que existe, yo nunca la he visto, pero sí me han contado, o sea, pero es el poder de Satanás. Satanás también tiene ciertos poderes. ¿Me permites compartir pantalla un segundito? Son poderes engañosos. Son poderes engañosos. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces, porque no todo lo que se ve es verdad. Hay muchos engaños también para distraer a las personas del verdadero camino de Dios, porque la intención es esa, distraer a las personas del verdadero camino de Dios. Y eso es lo que hace Satanás, desviarnos. No podemos desviarnos. Dígame, hermano Roberto. ¿Permiten compartir pantalla un segundo? Sí, sí, cómo no. Este es un estudio ya de mucho tiempo que lo he hecho casi en todos los lugares que he visitado, que es sobre la brujería y la hechicería y la comunicación con el mundo espiritual, ¿no? Y un estudio que tarda 2 horas, pero con mucho gusto se los paso por email. Si quieren, si me pasan su email, se los paso. La definición de metafísica, así es como se llama hoy en día, pero sigue siendo hechicería, brujería, etcétera. Magia, encantamiento, pactos con el diablo, adivinación, sinónimos, presagio, ¿verdad? Y el objetivo del estudio es llegar a conocer el pensamiento de Dios con respecto a este tema. Y desde cuándo existen, dónde llegaron, quiénes lo practican, qué tanto poder tienen, qué piensa Dios de estas prácticas. Ya sabemos que los condena, ahí están todas las escrituras de las citas. ¿Qué ordena Dios? No volverse a ellos, ni consultarlos, no practicarlos, ya que no es permitido por Dios. Ejemplo nos muestra las escrituras que entendamos esto, la historia de Saúl, por qué murió Saúl, por consultar a la divina, por no consultar a Jehová. Luego, ¿qué piensa Dios de estas prácticas según el Nuevo Testamento? Las condena, ahí están las escrituras, observaciones, ejemplos, quién debe revelar lo oculto, etc. O sea, si les interesa, lo podemos estudiar o simplemente les paso el estudio. No, vamos a estudiarlo, es interesante. Sí, vamos a estudiarlo, porque estos hermano estudios Roberto, quedan para que grabados. nos Claro. explique. Estudiar, hermano. Estudiarlo, hermano. Ven, y Y si no se hace dormimos con hoy, comentarios, sale como 2 horas fácil, o sea, 2 lecciones. Lo hemos hecho en muchos lugares, pero sí abre los ojos, porque la Biblia habla muchísimo de eso. O sea, Dios es espíritu y nosotros tenemos comunicaciones con el mundo espiritual, pero tenemos, o sea, solamente podemos usar un canal, nada más, ¿verdad? Que es el Espíritu de Dios, es Jesucristo. No hay otro acceso más que ese autorizado por Dios. No quiere decir que no tenemos acceso. La gente practica brujería, practica comunicación con el Espíritu. Y tenemos miembros de la iglesia hoy en día que han sido brujos, hermano. Entre ellos Henry Flores, ¿verdad? Hay un hermano que es diácono de la iglesia en Pereira, en Colombia, que era brujo. El que me bautizó. Una hermana en Maracay, que era bruja. El que me Se han bautizó convertido. era practicante de la brujería. Pero está súper le condenado leían por el Dios. tabaco y las cartitas.
Y se pusieron al revés, Marlene y... No, es que No, estoy escribiendo el correo mío para que me lo envíe, hermano. Ah, bueno, ok. Se lo envío por acá por el grupo, que es más rápido. bueno, sí, puede ser. Disculpe. Estaba escribiendo. Ah, bueno. Yo te lo escribí Pero ahí. si quieren podemos hacer una pausa de los estudios de, no sé, o de Lucas o de Génesis, no sé lo que ustedes dicen, y hacemos ese estudio también. Me Sí. parece, sí, correcto eso, porque si lo manda al grupo, muchas personas no van a saber de qué se trata y No, nosotros aquí sí. al chat, está en el chat, no en el grupo. Ah, ya, hermano, perdón. Quiero que esté en el chat. Sí. Perfecto. Gracias. Sí, los del grupo no van a entender de qué es. Yes. It's just, is it here? Ah, ya vi que lo pusiste ahí. Ok. Entonces ahí mismo se puede bajar o cómo? Sí, lo pinchan y se descarga. Oh, ya, qué fácil. Sí. Ajá, pero ¿dónde lo pusieron? Lo pasé a PDF porque es más rápido y pesa menos. Pero Mejor. al chat o... Chat, váyanse al chat. Tal cual, no. ¿Y cómo lo descargo, hermanito? No lo veo. Ya. Ah, ya, guardar. ¿Sí? I got 5 more minutes. A ver, hermana. Perdón, pero me están consultando aquí. Me está llamando la jefa. Hay que lavar losa. Hay que lavar losa El para este. principio, No El lo veo. principio de las- No lo veo en el chat. Y ahí se lo mando a su El nombre del tema es metafísica, hermano. metafísica. tema metafísica. Metafísica. Ya, gracias. Entonces le pinchan A mí ahí también y automáticamente ya se abre o cómo? Sí, sí. O sea, lo guarda en el dispositivo, en el teléfono o en el computador donde esté. Está todos. Bueno, Vamos, yo César. prefiero que si quieren que se Otra dé, vez. que lo hagamos los miércoles. No, He sí, empezado a dar clases para todos los días. entender mejor, Vamos, hermanito, toma. yo por favor le pido eso Eso que podemos nos hacer el enseñe. miércoles comentamos entonces. Sí, muy buen tema eso. Tome. Ya lo gasté. ¿Ya? No, porque entonces me enreda. Pero no veo que lo envió, hermano. No sé dónde. Se lo voy a enviar ahora, hermana. Ah, Tranquila. ok. Anda, Porque no lo veo en el chat. No sé, ¿será que estamos viendo mal? Ahí lo tienen en el WhatsApp. En el WhatsApp. Revise su WhatsApp. Ok, perfecto. Ya lo recibí. Entonces a mí Gracias. también, hermano Sergio, no se olvide, Ya. porque de pronto no haya podido bajarlo.